Ahí está, muy bien. Bueno, entonces un poquito más de historia. Nuestra unidad 2 ya, nuestra unidad 2 ya trata de radiología convencional. Ahora vamos a ir entrando ya en todos los detalles de este tipo de método por imágenes. Todo comenzó con William Crookes, que él ya había empezado los estudios de esta técnica en el siglo XIX, y que investigó los efectos de ciertos gases, ¿verdad?, en conjunto de descargas de energía, experimentando con tubos al vacío y electrodos, ¿verdad?, para generar corrientes. Él ya logró en esa época obtener ciertos tipos de imágenes, pero bastante borrosas. Y entonces no continuó con los estudios hasta que eh, Tesla, Nikola Tesla, este gran inventor de esa época, continuó los estudios en el año 1887, haciendo experimentos con un tipo de tubo que él mismo inventó y usando otro tubo que lo llamó Geisler, otro tubo que es llamado Geisler. Y hay ciertos libros y ciertos historiadores que ya le atribuyen a Nikola Tesla el invento de los rayos X, pero los libros de radiología no confirman esa teoría. Entonces, él también no profundizó estos estudios y dejó abierto la posibilidad de seguir estudiándolos, porque se percató de que esta energía, este material con el que estaba trabajando producía cierto tipo de daños en la piel. Entonces alertó a los demás investigadores de este daño y dejó de lado la investigación. Hasta que en el año 1895, como ya comentamos, Wilhelm Conrad Röntgen descubre los rayos X. Por ese motivo es considerado el inventor de los rayos X, el padre de la radiología. Entonces, por ser un tipo de energía desconocida, él lo llamó X, ¿verdad?, que es la incógnita que se usa, la letra que se usa como incógnita en la matemática, ¿verdad? Luego, más adelante en sus experimentos, notó casualmente que esta radiación podía atravesar objetos materiales y dejar impresionados a través de su paso imágenes, ¿verdad? Imágenes de cuerpos humanos y otro tipo de figura que él fue experimentando. Y como ya les comenté, la primera radiografía lo realizó a su esposa Ana Berta. Y dicen algunos libros de historias que Ana Berta, al ver la radiografía de su mano, dijo la siguiente frase: he podido ver mi muerte. Era como un presagio a lo que se venía, ¿verdad? Porque finalmente Ana Berta fallece en el año 1919 a consecuencia de la exposición continua a estos rayos X. Y Wilhelm Conrad murió 4 años después de la muerte de su esposa, a causa de un cáncer del recto. Este sería el modesto laboratorio donde fueron descubiertos los rayos X. Es el laboratorio del Instituto de la Universidad de Würzburg, donde Wilhelm Conrad era decano. Luego de su descubrimiento en el año 1901, más o menos, sí, en el año 1901, este físico alemán recibe el Premio Nobel de Medicina Física. Entonces pasamos a hablar del espectro electromagnético y de las propiedades de los rayos X. Pero para hablar de eso, primero tenemos que hablar de radiaciones electromagnéticas. ¿Y qué son las radiaciones electromagnéticas? Son un tipo de onda. Y estas ondas, las ondas se clasifican en dos tipos. Tenemos las ondas mecánicas, que requieren de un material para su propagación, como por ejemplo el sonido y el agua.
Y luego ya tenemos lo que son las ondas electromagnéticas, que estas ondas se propagan en el vacío. Como ejemplo tenemos tres, ¿verdad? Pero hay varios. Luz, la luz ultravioleta y los rayos X, que son los que nos interesan, ¿verdad? Estas radiaciones electromagnéticas tienen ciertas características. Entre ellas podemos citar algunas como, por ejemplo, se transmiten a través del vacío. Ya dijimos que viajan a una gran velocidad, viajan en, con la velocidad de la luz. La energía que transportan depende de su frecuencia, que ya vamos a ver en breve. Tienen trayectorias rectilíneas, también ya dijimos que viajan en línea recta. Poseen longitud de onda, velocidad y amplitud. Y se rigen por la ley del inverso del cuadrado. Bueno, esto sería el espectro electromagnético, pero para entender mejor, vamos a tratar de explicar de una forma breve y sencilla, por lo menos para tener una base, ¿verdad? Y ir terminando ahora. ¿De qué está compuesto el espectro electromagnético o las ondas del espectro electromagnético? Están compuestos por el fotón. Todo esto sería el fotón. ¿Y qué es un fotón? Sería un paquete de energía, ¿verdad? Un paquete de energía que contiene todos estos tipos de energía que vemos acá. Todos estos tipos de ondas electromagnéticas. Y el fotón tiene una dualidad cuántica, o sea que puede presentarse en dos versiones diferentes, en partículas y en ondas. Pero para entender mejor el espectro electromagnético tenemos que estudiarlo desde su propiedad como onda. Entonces podemos decir que eh, la radiación electromagnética son ondas, ¿verdad? Y acá podemos ver que dijimos que tienen propiedades, ¿verdad? Que dependen depende de su longitud, su amplitud y su velocidad, ¿verdad? Entonces acá podemos ver las ondas que tienen mayor amplitud, como vemos acá, es en un orden de 10 a la 3. Entonces, en esta parte del espectro magnético, en esta longitud de onda, en este tipo de longitud, tenemos lo que son las ondas de radio. Luego estas ondas se van acortando, como pueden ver, ¿verdad? Se van haciendo más cortas. Y en esta parte ya tenemos lo que serían las microondas. Luego, como podemos observar, se siguen acortando y se van convirtiendo en ondas infrarrojas que son utilizadas en los controles de televisión, por ejemplo. Y acá ya vemos que es una onda mucho más corta y en este punto del espectro electromagnético tenemos los que son las ondas visibles, que son la luz, o sea que es la luz. Luego a su paso se va acortando cada vez más esta onda y en este punto ya tenemos los que son lo que es la luz ultravioleta. Esto también es usado en medicina, normalmente para desesterilizar los instrumentos quirúrgicos. Y en este punto del espectro electromagnético ya podemos ver cómo las ondas son bastante cortas, de amplitud alta siempre, ¿verdad? Pero ya bastante cortas. Entonces en este punto ya tenemos los tipos de ondas electromagnéticas que nos interesan, que son los rayos X. Y acá tenemos ya el último tipo de energía electromagnética que se conoce hasta la actualidad, que son los rayos gamma. Estas dos energías son las que se consideran ionizantes, radiaciones ionizantes. Estos son los tres puntos también del espectro electromagnético que interesa a la radiología. En esta parte tenemos lo que son los rayos X, aquí las luces ultravioleta, que ya explicamos, y en esta parte tenemos las energías que corresponden a, serían utilizadas en la resonancia magnética.
Vamos a hablar de las naturalezas de los rayos X y de las propiedades que tienen los rayos X. Son cinco. El primero es poder de penetración, el efecto luminiscente, efecto fotográfico, efecto ionizante y efecto biológico. El poder de penetración, como el nombre dice, ¿verdad? Es capaz de penetrar la materia, tiene alto poder de penetración. Como podemos ver aquí, el papel lo atraviesa con gran facilidad, también el cuerpo humano, también materiales de mayor masa como el aluminio, pero el plomo ya lo frena, ya no es capaz de atravesar el plomo. Por eso decíamos que, por ejemplo, los equipos de protección radiológica estaban compuestas por materiales plomados. Y también las paredes de los servicios de radiología convencional deben ser de plomo, ¿verdad? De plomo o un material de hormigón bien espeso para que los rayos no se dispersen por todo el hospital, ¿verdad? Por decirlo de una manera más simple. Y el efecto luminiscencia es que produce efectos, producen iluminación fosforescente en ciertas sustancias como por ejemplo el fósforo. Esto era lo que permitía lo que antiguamente se usaba para realizar las radiografías de la placa. Este efecto en colaboración a el efecto fotográfico era la manera en que eran hechas los revelados de las placas radiográficas antiguamente. Creo que ya ustedes ya no van a llegar a ver un tipo de placa con esa modalidad de revelado, ya que el avance de la tecnología permitió que este revelado se haga de forma automática, ya era de forma totalmente digitalizada, pero para que tengan una idea, más o menos podemos comparar con las cintas de rollo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las máquinas fotográficas antiguas que tenían este tipo de rollo? Algunos tenían, creo que eran para 26 fotografías, otros 36, y que si llegabas a estirar ese rollo hacia afuera, ya no servía, o sea, que se velaban ese rollo, ya no se podía utilizar. Bueno, la misma cosa sucedía con las placas radiográficas. En contacto con la luz, ya se velaban y ya eran inútiles, o sea, que ya no se podían utilizar. Y el mismo proceso, prácticamente el mismo proceso que sufrió las cámaras fotográficas, el mismo avance en tecnología sufrieron los rayos X, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ya un poco después ya empezamos a tener las máquinas fotográficas digitales? Era que a la hora de sacar la foto ya automáticamente se podía ver a través de una pantalla. Entonces la misma cosa sucedió con la radiología. Ya en vez de placas ya se utilizaban detectores, ¿verdad? Detectores de imágenes que luego a través de un equipo ya podían ser visualizados en una pantalla, y en ciertos lugares se utilizan placas especiales que da para imprimir esas radiografías y quedan más o menos como esto que vemos acá. Queda como una radiografía antigua, ¿verdad? Pero con un sistema de revelado totalmente digitalizado. Y esta radiografía antes para su revelado se hacían en una sala llamado cuarto oscuro o cuarto de revelado, donde solo podía haber una luz roja, ¿verdad? Para evitar que estas placas se velen o se queden sin utilidad. Y como les dije, eran a través de líquidos que en principio eran manuales, ¿verdad? O sea, que tenían que meter en un líquido, en otro y en otro para obtener el revelado, y luego surgieron los automatizados, que eran como parecidos a una fotocopiadora, ¿verdad? Un Xerox, como le dicen ustedes, Cherokee. Y, y, pero ya son obsoletos, ¿verdad? En muchos lugares ya no existen y es difícil ya que encuentren en algún servicio ese tipo de revelado, ese tipo de placa. Con el efecto ionizante, podemos decir que en el efecto ionizante, en síntesis, el efecto ionizante es que genera ionización en la materia. ¿Pero qué es la ionización?
Bueno, la ionización es, vamos a explicar de forma sencilla y rápida, generan radicales libres en la materia. Y el tipo de ionización más frecuente o el que produce el daño a largo plazo es la radiólisis del agua. ¿Y qué es la radiólisis del agua? Es el efecto que tiene la radiación sobre el agua. Y el principal ion, ese es el principal ion que produce los rayos X. Y a través de eso se produce lo que es una sustancia llamada peróxido de hidrógeno, que es una sustancia altamente reactiva y que va ocasionando los daños, ¿verdad? Dentro del organismo, porque como sabemos, el organismo está compuesto de 70 a 80% de agua. Entonces, ese es el principal efecto ionizante, ¿verdad? Que ocasionan estos rayos. Y el efecto dentro de eso, dentro de lo que es obtención de imágenes, tenemos el efecto Compton. ¿Qué es el efecto Compton? Es explicando con mis palabras, ¿verdad? Para no llenarles de términos físicos que no puedan entender, serían básicamente los rayos útiles, ¿verdad? Los rayos X útiles, los rayos X que salen del equipo de la máquina y al ir atravesando por ejemplo, la zona anatómica que se desea ser estudiada, se va quedando, se va... eh, existen órganos, por ejemplo, del cuerpo humano que son capaces de absorber con más intensidad estos rayos X que otros órganos, ¿verdad? Que le voy a explicar mejor con una imagen. Entonces, lo que hace el efecto Compton, perdón, el efecto fotoeléctrico es el que ocasiona ese... Bueno, vamos a la imagen para entender mejor. Existen dos tipos de efectos, ¿verdad? Para la generación de imágenes, el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. El efecto fotoeléctrico, ¿qué hace? El efecto fotoeléctrico van a ser los haces de rayos, los rayos X que van a dejar impresas estas estructuras anatómicas en la placa radiográfica. En síntesis son los rayos X útiles. Y estos, por ejemplo, son los órganos que tienen capacidad de absorción, ¿verdad? A estos rayos, por ejemplo, los huesos. Acá, por ejemplo, podemos ver la silueta cardíaca. Y son los rayos X que no llegan hasta la placa radiográfica porque quedan en las estructuras anatómicas y generan las imágenes que podemos ver acá, ¿verdad? ¿Y qué es el efecto Compton? El efecto Compton son los rayos X que sí llegan hasta la placa, pero que producen el velamiento, ¿verdad? O sea, que producen toda la parte oscura que pueden ver en una radiografía. Por ejemplo, esta parte, todo es consecuencia del efecto Compton. Toda esta parte también del campo pulmonar. ¿Por qué? Porque los pulmones contienen aire y el aire deja pasar fácilmente los rayos X. Entonces, por eso la región pulmonar podemos ver de esta forma, de forma más oscura, o sea, negra, ¿verdad? ¿Quieren que vuelva a repetir esta parte? Bueno, hablamos de efecto fotoeléctrico y efecto Compton, ¿verdad? El fotoeléctrico son los rayos X útiles, decíamos, ¿verdad? Los que van a servir para que tengamos esta imagen. Los rayos X que van a absorber los órganos capaces, que tienen la capacidad de absorción, como son los huesos, por ejemplo. Todo esto que vemos acá, las costillas, las clavículas, toda la estructura ósea, es producida por el efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Por la capacidad de absorción que tienen estos rayos. Y el efecto Compton son
Las partes negras que vemos en la radiografía son los rayos que atraviesan totalmente, que no quedan atenuados en, en las estructuras anatómicas, ¿verdad? Que llegan hasta la placa y de ahí salen dispersos. Ustedes me pueden ver, ¿verdad? Supongamos que este sea que mi mano sea el tórax, porque es una radiografía de tórax, y mis dedos sean las costillas. Entonces, lo que hace el efecto fotoeléctrico, lo que se produce a través del efecto fotoeléctrico es que los rayos vengan y queden atenuados en los órganos con capacidad de absorción, en este caso las costillas, ¿verdad? Se quedan ahí, se quedan en estas estructuras anatómicas, no pasan, no atraviesan. Lo que va a llegar hasta la placa es solamente ya la figura, la imagen. Y los rayos, o sea que el efecto Compton son los rayos que van a pasar, por ejemplo, entre las costillas, van a pasar por el pulmón, que toda esta zona acá, toda esta zona oscura son los pulmones. Entonces, atraviesan, pasan, por ejemplo, entre las costillas, será un ejemplo, y llegan hasta la placa fotográfica. Y al llegar, hacen un efecto de rebote y salen dispersos otra vez en toda la sala. Por eso se usan los equipos de protección, porque los rayos no solo se van y se quedan por el paciente, sino que están los rayos que salen dispersos, ¿verdad? Y que eso ocasiona el efecto Compton, que los rayos lleguen hasta la placa y que salgan dispersos. ¿Se entendió un poco mejor? Bueno, esto vamos a dejar a modo de investigación también, para que se investigue mejor. Estoy tratando de acelerar un poco, porque poquísimo es nuestro tiempo. Y los efectos biológicos se producen a través de, justamente por la atenuación de los rayos en los tejidos, ¿verdad? En los órganos. Estos se van atenuando en los órganos, entonces causan daño en los organismos. Y lo que les hablaba, ¿verdad? Podemos hablar de dos tipos de efectos biológicos, porque hablar de efectos biológicos también a profundidad es bastante amplio. Inclusive existe una disciplina, ¿verdad? Que lo estudia, también una disciplina de la medicina, pero rápidamente podemos hablar de los efectos determinísticos y efectos biológicos estocásticos, ¿verdad? En este caso, los determinísticos serían los efectos que podrían ser evitados o reducidos, ¿verdad? Por ejemplo, dosis de radiación, tiempo de exposición, órganos expuestos y edad. Ejemplo de dosis de radiación. Por ejemplo, a menos radiación hay menos posibilidad de daño, ¿verdad? A menos tiempo de exposición, menos posibilidad de daño. Y existen órganos del cuerpo que son mucho más susceptibles al efecto biológico de los rayos X, como por ejemplo la tiroides o las gónadas femeninas, ¿verdad? Y edad, por ejemplo, los niños que están en etapa de crecimiento, es altamente recomendado evitar muchos estudios a los niños que están en etapa de crecimiento. ¿Y qué vendrían a ser los efectos estocásticos? Vendrían a ser el azar, o sea, que la suerte. Por ejemplo, a ver cómo les explico. Si, por ejemplo, vos te podés hacer 5 estudios, ¿verdad? De 5 estudios radiológicos. Y si tenés suerte, los 5 no te pueden afectar, ¿verdad? Y si tenés mala suerte, en el primer estudio ya te puede afectar. Es básicamente eso lo que dice los efectos estocásticos. Por ejemplo, una vez yo participé de un congreso en Argentina, un congreso de imagenología, y estaban dos entendidos a la materia, ¿verdad? Entendidos en lo que es biología radiológica. Y empezaron a debatir, iniciaron un debate sobre estos efectos. Uno decía que los efectos son exclusivamente determinísticos y que las dosis de radiaciones se acumulaban en el cuerpo, ¿verdad? Que quedaban acumuladas en el cuerpo
estudio que uno hacía. Y el otro decía que no, ¿verdad? Que no son acumulables, que las dosis no eran acumulables y que eran al azar. Por ejemplo, hizo una comparación de que, más o menos la comparación que yo hice ahora, pero él lo hizo comparando disparos de arma calibre 22, ¿verdad? Que como sabemos es un calibre mucho, que ocasiona un daño inferior a otros calibres mayores, a armas de calibres gruesos, por ejemplo. Y entonces le hizo una comparación de recibir disparos con una calibre 22 que si tenés mala suerte, un disparo de calibre 22 te puede matar, ¿verdad? Y si tenés suerte, 5 disparos no te matan, ¿verdad? Entonces, más o menos, esa es la idea básica de los efectos estocásticos, ¿verdad? Yo defiendo más esto, ¿verdad? Que son determinísticos. Inclusive hay países en donde se utilizan mediciones, ¿verdad? Tipo, métodos de mediciones para saber cuánta radiación recibe una persona durante un año, por ejemplo, ¿verdad? Y son limitadas. Hay países que limitan los estudios radiológicos también. Los estudios radiológicos que utilizan radiaciones ionizantes, ¿verdad? Como son la radiología convencional y la tomografía, por ejemplo. Y la producción de rayos, vamos a definir los rayos X se producen cuando electrones de alta velocidad bombardean un anticato y pasan a estado de reposo. Este fenómeno de producción sucede dentro de un tubo de vidrio al vacío llamado tubo de rayos X. Rapidito les explico para terminar, ¿sí? Eh, Esto sería un tubo de rayos X. Dice que es un tubo de vidrio al vacío. ¿Por qué tiene que ser al vacío? Ya lo vamos a entender. Y el tipo de vidrio del cual está formado se llama Pirex, ¿verdad? Que es bastante utilizado a la hora de cocinar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es muy resistente al calor. Bueno, las partes principales de este equipo son el cátodo y el ánodo. El cátodo va a tener una carga de electrón negativa y el ánodo una carga positiva. ¿Y cómo van a ser generados estos electrones en el cátodo? A través de un generador de alto voltaje que va a generar muchas energías, muchos electrones. Estos electrones van a pasar por aquí y van a llegar al filamento. El filamento son unos alambrecitos parecidos a lo que utilizaban los focos de antiguamente, ¿verdad? Entonces esa energía se va a acumular acá y va a generar bastante calor. Mucho calor, mucho calor. Y por la diferencia de polaridad, ¿verdad? Este es positivo, acá tenemos una carga positiva, acá negativa, entonces se van a atraer y los electrones van a salir expedidos en dirección hacia el ánodo, ¿verdad? Decía que se producen por frenado, ¿verdad? Entonces, al chocar se va a producir el frenado y al producirse el frenado, esta energía, estos electrones van a salir en forma de fotones, ¿verdad? Que como vimos dentro del espectro electromagnético van a corresponder a los rayos X. Este sistema, este ánodo tiene un sistema que le permite girar. Esto gira como sistema de refrigerado porque esto, como dijimos, produce mucho calor. ¿Y por qué es un tubo al vacío? Porque, por ejemplo, si entra aire, sabemos que el aire tiene gases naturales y esos gases van a impedir que estos electrones lleguen al blanco. Entonces, por eso tiene que ser un tubo de vidrio al vacío. Esto está cubierto nuevamente por un material plomado. Acá tenemos una ventana y acá el material plomado tiene otra ventana que está conectada a unos colimadores. Que hacen los colimadores? Hacen que los rayos X sean direccionados exclusivamente a la zona que desea ser irradiada, o sea, la zona anatómica que desea ser irradiada. Y eso es básicamente como el tubo de rayos X produce los rayos, ¿verdad? Interacción de los rayos sería más o menos ya lo que explicamos. Ahora tenemos tres tipos de radiación. La primaria es la que está bien cerca del tubo, o sea que las primeras ondas de rayos que se despiden. La secundaria van a ser los que empiezan a atravesar la materia. Y la tercera es la dispersa, ¿verdad? Que se genera a través del efecto Compton, como le estaba mencionando, ¿verdad?
La dispersa va a ser consecuencia del efecto Compton que va a atravesar todo el cuerpo, va a chocar por la placa o por el blanco, ¿verdad? Por lo que esté acá, y van a salir dispersas en toda la sala de rayos X. Y esos son los equipos de radiología convencional. Este sería los rieles, ¿verdad? Que permiten que el equipo se mueva de izquierda a derecha. Este es la columna suelo-piso. Esto puede estar también por el techo. Y esta columna le permite el movimiento de arriba para abajo. Acá podemos ver el tubo de rayos. En esta parte están los colimadores. Y en esta parte están los colimadores. Pueden ir dejando sus nombres y secciones, por favor, mientras voy explicando. Así utilizamos todo el tiempo. Osmar, sua câmera está ligada. Y continuamos. Bueno, esto sería la mesa de rayos X donde va a estar el paciente. Esto se llama Potter Buki o Buki mural. Esto contiene unas rejillas que son rejillas antidifusoras que reducen bastante lo que son los rayos dispersos, ¿verdad? Los rayos que salen dispersos que estaba explicando recién. Este es el generador de alto voltaje que normalmente se encuentra fuera de la sala de rayos, y este sería la consola de comandos que se encuentra en un área diferente de la sala de rayos X, porque también sirve como protección radiológica. Creo que ya termina la aplicación y utilidades. La radiación ionizante es utilizada en varias ramas de la obtención de imágenes. La radiología convencional, como ya hablábamos, capaz de diagnosticar fracturas, tumores, masas, neumonías, bastante utilizados para afecciones respiratorias. Y problemas dentales, dice, esto es también bastante utilizado en el área de la ortodoncia, de la odontología. La mamografía, que no tenemos en la unidad, pero es también un método de imagen que utilizan radiación ionizantes capaz de detectar, de diagnosticar el cáncer de mama. La tomografía axial computadorizada, la fluoroscopía, que también vamos a ver un poco más adelante, qué es la fluoroscopía, cómo funciona, y la radioterapia, ¿verdad? Que es el tratamiento para el cáncer. Bueno, con esto concluimos. Creo que hay muchas dudas que despejar, porque lo hice bastante rápido, ¿verdad? Las 2 horas restantes podemos elaborar preguntas y disipar esas dudas, ¿verdad? Entonces por hoy terminamos por aquí. Profe, esta diapositiva va a enviar al delegado. Sí, voy a enviar, no te preocupes, voy a enviar, y también voy a hacer unas preguntas de autoevaluación, y con unas preguntas que yo considero que nos quedaron, con unos puntos que considero que nos quedaron claros, y también ustedes pueden generar preguntas y me pasan y tocamos al inicio de la próxima clase. Dale, gracias. No, gracias a vos, Carlos.